¿Te acuerdas cuando el frío de diciembre se combatía con un brasero de barro en el patio? Cuando tu abuela te envolvía en sarapes y te daba té de canela con piquete para que entraras en calor. Desde el humilde brasero hasta las cobijas de San Marcos, desde los ladrillos calientes hasta el pulque con canela. Cada truco cuenta una historia de supervivencia y creatividad mexicana. Hoy vas a descubrir 20 formas ancestrales de combatir el frío que usaban en los barrios, las vecindades y los pueblos de México. Quédate hasta el final, porque el último truco te va a sorprender por lo efectivo que era. Brasero de barro. Si creciste en una casa mexicana de los años 60 o 70, seguro recuerdas ese olor inconfundible del carbón ardiendo en el brasero. Era la pieza central del hogar durante las noches frías, especialmente en el centro del país donde las temperaturas bajaban sin piedad. El brasero no era cualquier cosa, era todo un ritual familiar. Se compraba el carbón en la tienda de la esquina, de esos que vendían en costales de Ixtle, y se prendía con periódico viejo del Esto o el Alarma. Las familias se reunían alrededor, platicando mientras el calorcito se esparcía por el patio o el corredor de la casa. En Guanajuato, Querétaro y el Estado de México era tan común que hasta había artesanos especializados en hacer braseros. Los más bonitos tenían diseños de flores o grecas, y las señoras los presumían como si fueran joyas. ¡Ay, comadre! Este me lo trajo mi viejo desde Dolores Hidalgo, decían orgullosas mientras atizaban las brasas. Lo peligroso era cuando a alguien se le ocurría meter el brasero al cuarto. Las abuelas siempre advertían sobre el tufo, ese monóxido de carbono traicionero que podía matar mientras dormías. Por eso el brasero siempre se quedaba afuera, en el patio techado o bajo el alero, donde la familia se juntaba con sus tazas de café de olla y sus rebozos. Sarapes de Saltillo. Esos zarapes coloridos no eran solo para los charros de las películas de Pedro Infante. En las casas mexicanas de antes, el zarape era el mejor aliado contra el frío, un verdadero escudo térmico que servía para todo. Las mamás los colgaban en las ventanas cuando el viento norte pegaba fuerte. Con tachuelas o clavitos, el zarape se convertía en una cortina pesada que no dejaba entrar ni un soplo de aire helado. En las recámaras se ponían 2 o 3 zarapes sobre la cama, encima de las cobijas normales, creando capas y capas de calor. Lo bonito era que cada región tenía su estilo. Los de Saltillo con sus diseños de diamantes, los de Teotitlán del Valle con sus grecas zapotecas, los de Chiconcuac con sus rayas brillantes. En los tianguis de los domingos se conseguían hasta por 15 pesos viejos, de esos de antes de que le quitaran los 3 ceros a la moneda. Mi abuelo contaba que durante el temblor del 57, los zarapes fueron lo único que los salvó del frío. Se armaban casitas improvisadas con palos y zarapes, y ahí pasaban la noche, calientitos a pesar de estar a la intemperie. Té de canela. No había nada más reconfortante en una noche helada que el famoso té de canela con su piquete. Las abuelas lo preparaban como medicina sagrada, y cada una tenía su receta secreta que juraba era la mejor. Se hervía la raja de canela de Ceilón, de la buena que vendían en el mercado de la Merced, no de esa canela china que venden ahora. Luego venía el toque maestro, el piquete de aguardiente de caña o, para los más pudientes, un chorrito de rompope casero. Los más bravos le echaban alcohol del 96, ese que vendían en las farmacias Benavides o en las boticas del centro. En los pueblos de Veracruz y Puebla, el piquete era con aguardiente de la región. En el norte preferían el sotol o hasta el mezcal, mientras que en el Bajío le ponían charanda michoacana. Cada región tenía su versión, pero el objetivo era el mismo: calentar el cuerpo desde adentro. Las mamás les daban a los niños una versión suavecita, con piloncillo y apenas una gotita de vainilla. Pero los adultos se servían su taza bien cargada y se sentaban en el portal a platicar hasta que el frío se les olvidaba. Era medicina, decían. ¿Y quién iba a contradecir a la abuela cuando te veía tiritando? Ladrillos calientes.
Este truco era de los más populares en las casas humildes donde no había para más. Los ladrillos rojos de barro, esos que sobraban de alguna construcción, se convertían en calentadores portátiles que duraban toda la noche. El procedimiento era todo un arte. Se ponían 2 o 3 ladrillos sobre la estufa de gas Kelvinator o directamente en las brasas del fogón. Había que voltearlos cada ratito para que se calentaran parejo, y cuando ya estaban bien calientes, se envolvían rápido en hojas del Universal o el Excelsior. Las mamás los metían entre las cobijas media hora antes de acostarse. Para cuando llegaba la hora de dormir, la cama estaba tibia y acogedora, como un nido calientito. Algunos envolvían los ladrillos en fundas de almohada viejas para que duraran más tiempo calientes. En los internados y casas de estudiantes de provincia, este truco era salvación. Los muchachos que venían de tierra caliente a estudiar a México o Puebla sufrían horrores con el frío. Sin dinero para comprarse cobijas gruesas, los ladrillos calientes eran su único consuelo en esas noches gélidas de febrero. Comal. Las cocinas mexicanas siempre han sido el corazón caliente de la casa. Y en los tiempos duros, el comal de barro o de metal volteado sobre la estufa se convertía en un radiador improvisado que calentaba toda la cocina. Se ponía el comal boca abajo sobre la hornilla prendida en fuego bajo. El metal o el barro irradiaban un calor suave y constante que se esparcía por todo el cuarto. Las señoras aprovechaban para poner a secar los trapos de cocina encima, matando 2 pájaros de un tiro. En las madrugadas, cuando había que levantarse a hacer el lonche para el marido que se iba a la fábrica, ese calorcito del comal era bendición. Las mamás preparaban los tacos de frijoles o el café de olla, mientras sus manos se descongelaban con el vapor. Los niños se paraban cerquita antes de irse a la escuela, calentándose las manitas mientras esperaban su atole. Lo peligroso era dejarlo toda la noche. Más de una vecina contaba historias de sustos cuando se les olvidaba apagar la estufa. Por eso las abuelas siempre revisaban 3 veces antes de acostarse, no fuera a hacer que se les pasara. Bolsas. Esas bolsas de plástico del mercado o de las tiendas Aurrerá y Gigante tenían 1000 usos, pero en invierno, su función estrella era servir como tapetes aislantes bajo las puertas, para que no se colara el aire frío. Se rellenaban con acerrín de la carpintería del barrio, que lo regalaban gustosos porque para ellos era basura. También servía la viruta de madera o hasta papel periódico bien apretado. Se amarraba la bolsa bien fuerte y se ponía como víbora gorda atravesada bajo la puerta. Las más creativas les hacían fundas de tela con retazos del tianguis. Quedaban como cojines largos y bonitos, que además de funcionales, decoraban. En las vecindades, cada quien tenía su versión, y las señoras competían por ver quién tenía el tapete más ingenioso. Durante el día se guardaban detrás de la puerta, y en la noche se acomodaban estratégicamente. Una en la puerta principal, otra en la de la recámara, y si alcanzaba, hasta en las ventanas que no cerraban bien. Era la primera línea de defensa contra el frío traicionero que se colaba por cualquier rendijita, petate. El petate no era solo para dormir en el suelo en los ranchos. En las ciudades, muchas familias descubrieron que poner un petate bajo el colchón creaba una barrera térmica increíble. Se compraban los petates en el mercado de Sonora o en cualquier tianguis. Los buenos eran los de palma tejida apretada, no esos flojos que se deshacían en 2 días. Se ponía uno entre el colchón y la base de la cama, y otro se enrollaba como cabecera para evitar el frío de la pared. Encima venían las cobijas de San Marcos, esas con el tigre o el águila. Pesaban como 3 kilos cada una, pero eso era lo bueno. Entre más pesadas, más calentitas. Las familias grandes compartían las cobijas, y era común ver a 3 hermanos durmiendo juntos bajo la misma cobija enorme. En Navidad, las cobijas de San Marcos eran el regalo estrella. Costaban sus buenos pesos en el mercado de la Lagunilla, pero duraban toda la vida. Todavía hay abuelas que guardan su cobija de cuando se casaron, 40 años después, y sigue calentando igual.
Atoles. El atole no era solo desayuno. Espesito, casi como engrudo, calentaba el estómago y el alma al mismo tiempo. Las recetas variaban según la región y el bolsillo. El más humilde era el atole blanco, pura masa de maíz con agua y sal. Pero si había un poco más, se hacía de avena Quaker, de maicena iris, o el favorito de los niños, el champurrado con chocolate y barra. Las vendedoras de la esquina lo servían en jarros de barro que conservaban el calor. A peso el jarro grande, 50 centavos el chico. Precios de los 80 cuando todavía alcanzaba para algo. Se tomaba despacito, soplándole para no quemarse la lengua, mientras el vapor calentaba la cara. En las posadas, el atole era obligatorio. Las señoras se levantaban desde las 4 de la mañana a mover la olla gigante con el molinillo. Para 50 personas fácil, se iban 5 kilos de masa y 2 latas de leche Carnation. Papel. Cuando no había para vidrios dobles ni ventanas selladas, el papel de estraza era salvación. Ese papel café que usaban en la carnicería para envolver la carne se convertía en el mejor aislante casero. Se compraba por kilos en la papelería, o mejor aún, se juntaba el que sobraba del mercado. Con engrudo casero hecho de harina y agua, se pegaba en todos los vidrios de las ventanas. Quedaba como vitral café, medio feo, pero cumplía su función de maravilla. Algunas familias más creativas cortaban figuritas en el papel, estrellas, flores, hasta nacimientos completos para la época navideña. Así mataban 2 pájaros de un tiro, aislaban del frío y decoraban la casa. En las escuelas primarias hacían lo mismo. Los salones del turno matutino eran congeladores en enero. Los maestros organizaban brigadas donde los niños ayudaban a pegar papel en todas las ventanas del salón. Veladoras. Los frascos de Nescafé grandes eran oro puro en las casas mexicanas. No se tiraba ninguno porque servían para todo, pero en invierno su función estrella era como mini calentadores. Se ponía una veladora adentro del frasco y se dejaba destapado. El vidrio se calentaba y radiaba un calorcito suave que alcanzaba para calentar las manos o los pies. 3 o 4 frascos estratégicamente colocados podían subir la temperatura de un cuarto pequeño. Las mamás los ponían en el baño para el bebé. Media hora antes del baño, prendían 2 o 3 veladoras en sus frascos. Cuando llegaba la hora de bañar al chamaco, el baño estaba tibiecito y no había peligro de que se enfermara. Lo importante era usar veladoras de las buenas, no de esas corrientes que hacían mucho humo. Las de la Guadalupana o las Reinaldo eran las mejores. Duraban sus buenas 8 horas y no apestaban el cuarto. Anafre. La creatividad mexicana no tenía límites cuando se trataba de combatir el frío. Los botes grandes de leche nido se transformaban en anafres portátiles que calentaban sin gastar mucho. Se le hacían agujeros al bote con un clavo y martillo. Agujeros abajo para que entrara aire y arriba para que saliera el humo. Se llenaba con pedacitos de carbón y se prendía con alcohol del 96. Era perfecto para los cuartos de azotea donde vivían los estudiantes. No gastaba luz, no hacía ruido y calentaba lo suficiente para no morir de frío. Además servía para calentar el café o hasta hacer quesadillas en un comal chiquito. Eso sí, había que tener cuidado. Más de uno terminó intoxicado por dejar el anafre prendido toda la noche. Las abuelas siempre advertían: úsalo un ratito y luego sácalo al pasillo. No seas necio. Costales. Los costales donde venía el maíz, el frijol o el azúcar tenían segunda vida como aislantes térmicos. No se tiraba ninguno porque valían su peso en oro durante el invierno. Se abrían por las costuras y se usaban como tapetes. 3 o 4 costales bien acomodados sobre el piso de cemento hacían una diferencia enorme. Los pies ya no se congelaban al levantarse en la madrugada. Otros los rellenaban con ropa vieja, trapos o papel periódico. Se cosían bien y se ponían contra las paredes más frías. Generalmente las que daban al norte. Era como ponerle un suéter a la casa, decían las abuelas mientras cosían con sus agujas gordas. En los pueblos de Hidalgo y Tlaxcala, donde el frío pegaba duro,
los costales se convertían en cobijas extras. Se lavaban bien con jabón Zote, se secaban al sol y quedaban suavecitos. No eran bonitos, pero cuando el termómetro bajaba de 0, nadie se fijaba en la estética. Metate. El metate no solo servía para moler chile y hacer mole. Las abuelas más listas descubrieron que esa piedra volcánica era perfecta para guardar calor. Después de usarlo para la comida, el metate se ponía cerca del fogón o la estufa. La piedra absorbía el calor lentamente y lo retenía por horas. En la noche, se envolvía en un rebozo viejo y se metía a la cama. Era mejor que cualquier bolsa de agua caliente. El calor duraba hasta la madrugada, suave y constante, sin el peligro de que se enfriara de golpe. Además, el peso del metate sobre los pies cansados era como un masaje. En Oaxaca y Chiapas, donde los metates son parte esencial de la cocina, este truco pasaba de madres a hijas. Era de esos secretos que no se contaban a cualquiera. Solo la nuera favorita aprendía que el metate tenía doble función. Cortinas. La manta de cielo era el material más versátil y barato del mercado. En los 60 y 70, con 5 pesos comprabas metros y metros en el mercado de telas de la Lagunilla. Las señoras cosían cortinas dobles y triples con esa manta. No eran elegantes como las de terciopelo que vendían en el Palacio de Hierro, pero cumplían su función. Se colgaban desde el techo hasta el piso, tapando completamente las ventanas. Entre capa y capa de manta, algunas metían papel periódico para mayor aislamiento. Otras cosían bolsillos donde metían bolsitas con acerrín o hasta arena. El peso extra ayudaba a que las cortinas no se movieran con el viento. Durante el día se amarraban con listones de colores para dejar entrar la luz, pero apenas empezaba a oscurecer. Se soltaban todas para crear una barrera contra el frío nocturno. Era como ponerle párpados a la casa, decían las mamás mientras amarraban los últimos nudos. Fogón. En las casas con patio, el fogón de leña no era cosa del pasado. Era el punto de reunión familiar cuando el frío apretaba, especialmente en diciembre. Se armaba con 3 piedras grandes o bloques de cemento. La leña se conseguía en los terrenos baldíos o se compraba por cargas en el mercado. El ocote era el favorito para prender, porque agarraba fuego rapidito y olía delicioso. Alrededor del fogón se contaban historias de espantos y aparecidos. Los niños asaban malvaviscos en varitas mientras los adultos tomaban ponche con piquete. Era mejor que cualquier televisión, porque ahí todos participaban y nadie se quedaba callado. El fogón también servía para calentar agua en las ollas de barro grandes. Esa agua se usaba para todo, para bañarse, para lavar trastes, hasta para llenar las botellas que servían como calentadores. Nada se desperdiciaba, y el calor del fogón se aprovechaba hasta la última brasa. Periódicos. Los periódicos tenían 1000 vidas en las casas mexicanas de antes. Después de leer las noticias, servían para envolver, para limpiar vidrios y en invierno, para aislar del frío. Se juntaban montones del Esto, el Alarma, el Universal, todos los que llegaban a la casa. Se acomodaban entre el colchón y la base de la cama, creando una capa aislante. Entre más periódicos, mejor, aunque luego la cama quedaba un poco alta. También se metían entre las cobijas, como relleno extra. Sonaban medio ruidosos cuando uno se movía, como si estuvieras durmiendo sobre papeles, pero el crujido valía la pena cuando sentías lo calientito que quedaba todo. Las vecinas intercambiaban periódicos viejos como si fueran tesoros. Tú me das tus alarmas del mes pasado y yo te doy mis cestos. Negociaban en la puerta. Era economía colaborativa antes de que existiera el término. Los niños ayudaban a arrugar las hojas para que atraparan más aire entre los pliegues. Era toda una técnica que las abuelas enseñaban. No se arrugaban como bola, sino en forma de acordeón. Así quedaban bolsas de aire que funcionaban como aislante térmico natural. En las casas más organizadas, hasta clasificaban los periódicos por grosor. Los ovaciones deportivos iban abajo por ser más delgados, el Heraldo de México en medio, y el Excelsior arriba por sus hojas más gruesas. Los domingos eran día de oro porque los periódicos venían con suplementos extras. Cuando llegaba mayo y el calor,
Se sacaban todos esos periódicos al patio. El olor a papel viejo y humedad se esparcía por toda la casa. Algunos se quemaban en el brasero, otros se vendían al cartonero que pasaba gritando «¡Se compran periódicos viejos!». Y el ciclo comenzaba de nuevo, juntándolos del año para el próximo invierno. Pulque. En el centro de México, especialmente en Hidalgo y Tlaxcala, el pulque caliente era medicina ancestral contra el frío. No era el pulque normal de la pulquería, este llevaba su ritual especial. Se calentaba despacito en una olla de barro, sin que hirviera porque se cortaba. Se le agregaba canela, clavos de olor y piloncillo al gusto. Algunos valientes le echaban chile guajillo para que picara y calentara más. Los tlachiqueros juraban que era mejor que cualquier antigripal. Un jarro antes de dormir y amanecías como nuevo, sin tos ni mocos. Claro que también amanecías medio crudo si te pasabas de jarros. En las ferias de pueblo, los puestos de pulque caliente eran los más concurridos en época de frío. La gente hacía fila con sus jarros de barro, esperando su dosis de calor líquido. Era tradición, medicina y pretexto social, todo en uno. Las pulquerías más famosas como la Bella Hortensia o los Insurgentes tenían su receta secreta. Algunos le agregaban cáscara de naranja, otros un toque de anís estrella. Los más aventurados preparaban el famoso curado de piñón, que según decían, calentaba hasta el alma. Era común ver a los albañiles tomando su pulque caliente antes de subir a la obra. Decían que les daba fuerza y los protegía del frío de la madrugada. Las señoras bien lo tomaban a escondidas, dizque para la circulación, aunque todas sabían que era pretexto. En las haciendas pulqueras de Apán, las familias guardaban barriles especiales para el invierno. Este pulque se dejaba reposar más tiempo y se le agregaban hierbas medicinales como gordolobo y eucalipto. Los arrieros lo llevaban en guajes forrados con lana para que no perdiera el calor durante el camino. Era el WhatsApp de antes, porque donde llegaba el pulque caliente, llegaban las noticias del pueblo. Botellas. Antes de las bolsas de agua modernas, las botellas de Coca-Cola retornables eran el mejor invento. Esas de vidrio grueso que aguantaban todo, incluyendo el agua hirviendo. Se llenaban con agua bien caliente del fogón o la estufa. Se envolvían en calcetines viejos o trapos de cocina para que no quemaran. 2 en los pies, 1 en la espalda, y dormías como bebé toda la noche. Las mamás las preparaban religiosamente cada noche. Era parte del ritual de acostar a los niños, junto con el vaso de leche y las oraciones. Cada quien tenía su botella asignada, y ay de aquel que agarrara la equivocada. Lo mejor era que duraban toda la vida. Las mismas botellas que usó tu mamá de niña, las heredabas tú. Pasaban de generación en generación, como reliquias familiares del combate contra el frío. Las botellas familiares más codiciadas eran las de alitro de sidral, Mundet o las de Orange Crush. Esas aguantaban más agua y conservaban el calor por más tiempo. Los papás presumían si conseguían las raras botellas de Pepsi de vidrio verde, que según ellos calentaban mejor. En las tienditas de la esquina, Don Chucho o Doña Pelos guardaban las botellas vacías especialmente para las señoras. «Ya sé para qué las quiere, comadre», decían con complicidad mientras las envolvían en papel de estraza. Costaban 20 centavos cada una, pero si eras cliente frecuente, te las fiaban hasta la quincena. Había todo un protocolo para prepararlas. Primero se revisaba que no tuvieran cuarteaduras. Luego se enjuagaban con agua fría para templarlas. Se llenaban hasta 3/4, nunca completas porque podían reventar con la expansión. Y la cereza del pastel era ponerles una gotita de alcohol del 96 en el tapón, dizque para que el calor durara más. Pura ciencia popular que funcionaba de maravilla. Tamales. Este truco era el más sabroso de todos. Hacer tamales no solo llenaba la panza, también calentaba toda la casa con el vapor de la olla. Se ponía la olla express con agua y la rejilla. Los tamales se acomodaban paraditos, bien apretados para que no se cayeran. Cuando empezaba a chiflar la válvula, toda la cocina se llenaba de vapor caliente.
Las señoras aprovechaban para poner a secar ropa cerca de la estufa. Los niños se paraban cerquita para inhalar el vaporcito que olía a masa y manteca. Era sauna casera, calefacción y cena, todo al mismo tiempo. Lo mejor venía después, cuando se abrían los tamales. El vapor que salía era como una bendición caliente en la cara. Y luego, con la panza llena de tamales y atole, el frío era lo último en que pensabas. Carbón. ¿Te acuerdas cuando te dije que el último truco te sorprendería? Pues se trata de la mesa camilla, la cual era invento español, pero los mexicanos lo adaptaron con su toque especial. Una mesa con faldones largos hasta el suelo, y debajo, el brasero con carbones ardiendo. Las familias se sentaban alrededor con las piernas bajo los manteles. El calor quedaba atrapado, creando un microclima tropical de la cintura para abajo. Arriba podías estar con suéter, pero las piernas estaban en el paraíso. Era el lugar favorito para hacer la tarea, coser o simplemente platicar. Los domingos, toda la familia se juntaba ahí para jugar baraja o dominó. El que se levantaba a media partida era mal visto, porque dejaba escapar el calor. El peligro era quedarse dormido con los pies muy cerca del brasero. Más de uno despertó con las calcetas chamuscadas o con ampollas en los talones. Pero valía la pena el riesgo por esas horas de calor compartido. Estos trucos no solo calentaban el cuerpo, calentaban el corazón. Porque detrás de cada uno había una familia unida, enfrentando juntos los tiempos difíciles. No teníamos calefacción moderna, pero teníamos ingenio, creatividad y, sobre todo, teníamos comunidad. Cada truco era una lección de supervivencia que pasaba de abuelos a nietos. Era sabiduría popular destilada en gestos simples pero efectivos. Y aunque hoy tengamos mejores sistemas de calefacción, estos métodos nos recuerdan que nuestros abuelos eran verdaderos genios de la supervivencia. ¿Recuerdas algún truco que usaban en tu casa para combatir el frío? ¿Tu abuela tenía algún secreto especial que no mencionamos aquí? Comparte este video con quien creas que le traerá buenos recuerdos. Dale like si te transportaste a esos inviernos de antes y suscríbete para más historias del México que todos llevamos en el corazón.